Buenas tardes, compañeros y profesoras. Somos el equipo 3 del grupo de salud 4. El equipo está conformado por Abigail, José Luis, Saraí, Erika y Guadalupe. En este video les vamos a hablar acerca de las técnicas de preparación de muestras. Al observar una muestra en el microscopio óptico o electrónico, la luz o los electrones atraviesan la muestra, dando lugar a una imagen. Importante ver el grosor de cada muestra. En el caso de un microscopio óptico, el grosor debe de ser de 5 a 8 UMAS. Y en el de un microscopio electrónico es de 20 a 40 nanómetros. existen dos tipos de estudio para las muestras. Uno es el estudio in vivo y otro es el estudio in vitro. El in vivo aún se utilizaba cuando no existía el método de fijación y tinción, aún sigue siendo utilizado, principalmente es utilizado para observar los protozoos y los hongos. El estudio in vitro se utiliza principalmente para observar los tejidos muertos a través del método de tinción. Son los siguientes. Estos son los 4 pasos fundamentales para las técnicas de preparación de muestras, que es la fijación, la inclusión, el corte y la tinción. Cabe mencionar que para cada tipo de microscopio hay una técnica diferente. Y bueno, más adelante les explicaremos los tipos de muestra que existen para poder observarlas al microscopio. De la fijación se logra detener el proceso de destrucción celular que se produce por los enzimas contenidos en ellos, una vez muerto el organismo o al separarla de él. Este proceso de destrucción celular recibe el nombre de autólisis. La estructura se conserva lo más natural posible, ya que las sustancias fijadoras actúan sobre los componentes celulares, deteniendo la autólisis mediante reacciones químicas con reactivos como el formol, el glutaraldehído, etc., o pueden actuar coagulando las proteínas cuando se utiliza el calor. A continuación, se realiza la inclusión del tejido, para que el material tenga la suficiente firmeza al cortarse. Después, se realiza el corte utilizando equipos especiales, los cuales presentan una cuchilla que corta lascas del material. Los cortes para su observación al microscopio óptico se montan en una lámina de vidrio llamado portaobjetos. Para microscopía electrónica se montan en unas rejillas metálicas pequeñas que presentan perforaciones, las cuales permiten el paso del haz electrónico. Para el estudio de cortes al microscopio óptico es necesario teñir previamente la muestra con diferentes compuestos químicos. La posibilidad de observar una tinción dada de una estructura se debe a que ésta se comporta con un filtro de color, dejando pasar solamente la luz de determinada longitud de onda. Técnica de congelación fractura. Mediante esta técnica es posible estudiar estructuras celulares superficiales opuestas al descubierto por medio de la fractura de una muestra congelada a muy bajas temperaturas, sin ningún tipo de procesamiento químico que altere la ultraestructura de la misma. La muestra se congela en el nitrógeno y se monta en un equipo donde hay un dispositivo especial dentro de una campana en la cual se hace un alto vacío. Mediante una cuchilla se produce un corte que provoca una línea de fractura en la muestra, quedando expuesta la superficie donde se produjo el corte. Esta superficie pierde agua por sublimación y posteriormente se le evapora el carbono y metales pesados desde diferentes ángulos hasta cubrirla en su totalidad, logrando de esta manera una réplica o mascarilla de la misma. Por un procedimiento donde se elimina el material biológico, la réplica se separa de la muestra y se examina. En ella se pueden apreciar las características de la estructura que quedaron impresas en la réplica. Técnica citoquímica. Esta técnica se usa para las estructuras que están dentro de la célula, como son las proteínas, carbohidratos, entre otros. Estas sustancias son químicamente activas, es decir, que en determinadas condiciones es posible hacerlas reaccionar con otros compuestos. Esta capacidad de reaccionar es el principio en que se basan las técnicas citoquímicas e histoquímicas para la demostración en las células y en los tejidos de un compuesto o sustancia, o para la determinación de la actividad de una enzima o de un complejo enzimático, celulares o hísticos. El producto de estas reacciones son compuestos coloreados visibles al microscopio óptico o de alta densidad para la visualización al microscopio electrónico. Por ejemplo, la demostración de lípidos acumulados intracelularmente en algunas patologías o la demostración de lípidos que forman parte de las estructuras celulares. Se pueden llevar a efecto mediante diversas técnicas con sustancias que reaccionen con las grasas
Uno de estos es el tetraóxido de osmio, que reacciona con los lípidos no saturados y da compuestos de color negro que pueden distinguirse tanto al microscopio óptico como al microscopio electrónico, debido a su alta densidad. En otras ocasiones es posible mediante esta técnica demostrar la presencia o ausencia de un órgano celular. Las células son objeto de estudio, se ponen en contacto con sus sustratos específicos que reaccionarán con los componentes químicos de un organelo dando una coloración. Se requieren separar los componentes intracelulares. La técnica de elección es la centrifugación o la ultracentrifugación en un medio isotónico. Para eso es necesario romper previamente las células mediante procedimientos mecánicos, con la consiguiente liberación al medio de sus componentes. En la centrífuga, las partículas de distinta densidad, forma y tamaño sedimentan a diferentes velocidades y tiempo. De este modo se obtienen distintas porciones o fracciones celulares para después. La técnica inmunocitoquímica se basa en el reconocimiento del antígeno por un anticuerpo que previamente se ha conjugado con un fluorocromo, una enzima o un coloide de metal pesado. Al conjugarse con este compuesto, los anticuerpos pueden reconocer en el tejido o ana celular sus componentes antígenos contra el cual fueron desarrollados, poniendo así de manifiesto la localización o presencia de aquellas estructuras o objetos de estudio, mediante reacciones químicas o a través de microscopio especializado. Otro tipo de muestra es la cromatografía. La cromatografía permite la separación de biomoléculas basándose en la diferente velocidad de desplazamiento de los componentes de una mezcla a través de un medio determinado. La velocidad de desplazamiento dependerá de las características de las biomoléculas. Dentro de esa técnica existen distintas modalidades. Una de ellas es la cromatografía en papel. Esta se aplica a una mezcla de biomoléculas sobre una hoja de papel absorbente. Uno de los extremos se impregna con un disolvente que avanzará por capilaridad a través del papel. Aquellas moléculas que sean solubles en el disolvente serán arrastradas y avanzarán más rápido que las que no lo sean, obteniendo así una separación en función de la solubilidad. Otra es la cromatografía de intercambio iónico. En este caso la muestra se pasa por una columna con una resina cargada, ya sea positiva o negativamente, de forma que las moléculas de la muestra interaccionarán con la resina en mayor o menor grado en función de su carga, y por tanto avanzarán a distinta velocidad. Al final se podrán recoger las distintas fracciones separadas en función de su carga. Otra es la cromatografía en filtración. Esta muestra pasa por una columna de resina porosa sin cargas. Las moléculas pequeñas avanzarán más despacio, pues tienden a entrar en los poros de la resina, mientras las más grandes irán más rápido. La separación se hace por tanto en función del tamaño molecular. Por último está la electroforesis. La electroforesis es una técnica derivada de la cromatografía que lo que hace es aplicar un campo eléctrico a una muestra colocada en la base de una lámina de gel agarosa. La electricidad forzará el desplazamiento de las moléculas en función de su carga, es decir, se moverán al polo positivo o al negativo según cuál sea su carga neta, y lo harán a una velocidad que dependerá de su masa y el número de cargas eléctricas que tenga. Otro tipo de preparación de muestras es el examen en fresco con nigrosina. Esta técnica consiste en añadir nigrosina. Se prefiere la nigrosina en vez de la tinta china. Se le coloca al objeto de estudio. Con este método podemos distinguir bacterias incoloras sobre un fondo negro. Se utiliza sobre todo para el estudio de detalles estructurales, como cápsulas y flagelos. Se utiliza el objetivo de inmersión para poder observarlas de mejor manera y así tener una mejor resolución de las muestras. Gota pendiente. Se utilizan portaobjetos excavados sobre los que se pone el cubreobjetos. Se lleva adherido la gota de líquido que ha de ser observado. Así podemos observar el movimiento de los microorganismos en el medio líquido, sin que estén sometidos a la presión entre portaobjetos y cubreobjetos. Esta técnica presenta varios problemas que hay que tener en cuenta. La gota constituye una lente trémula que desvía los rayos de luz e interfiere con la iluminación. Esto resulta muy molesto cuando se emplea microscopio de contraste de fases.
Los portaobjetos excavados actúan como una lente divergente que puede modificar la realidad de lo que se está observando. Preparaciones húmedas. Para observar organismos acuáticos microscópicos, como las algas, las larvas, entre otros, se pone una gota de líquido que los contiene sobre el portaobjetos y se coloca el cubreobjetos con cuidado para que no aparezcan burbujas de aire. Este método se llama preparaciones húmedas.